Muy buenos días, muchachos. Gracias de nuevo por estar en esta sesión. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Y antes de iniciar, quiero preguntar si tienen alguna duda, pregunta, comentario que quieran realizar. Adelante, los escucho. Buen día a todos. Buenos días, profe. Pues no tengo ninguna duda por de mi parte. Gracias, Braulio. Les comento, ya está publicado en Classroom los ejercicios de este tema y del tema anterior que fue caída libre. Tiro vertical es este tema que estamos viendo, que vimos en la sesión pasada. Ya está publicado, los ejercicios vienen en un solo bloque y los ejercicios de los dos temas están ya para que los puedan realizar. Y en su caso, si hubiera dudas, bueno, en su momento lo comuniquen. El día de hoy vamos a concluir con este tema con solamente un ejercicio complementario a lo que habíamos visto de tiro vertical, y después vamos a proceder al siguiente tema que se llama tiro parabólico. Entonces vamos a iniciar, muchachos. Voy a compartir mi pantalla, mi presentación que vimos en la clase pasada, perdón. Vamos a repasar rápidamente este ejercicio que hicimos en la última sesión. Veíamos que en este ejercicio, planteamos que había un hombre bala disparado de este cañón que era disparado y subía hasta una cierta altura y después empezaba a caer y caía sobre una red de protección, y todo el acto de este circo duraba 8 segundos, y de ahí partimos para determinar pues todos los parámetros correspondientes a este movimiento. Para empezar, determinamos ¿qué fue lo primero que determinamos? Pues fue la velocidad final, la velocidad inicial. A partir de esta ecuación despejamos la velocidad inicial y determinamos que no es cierto. Lo primero que determinamos fue que este tiempo que teníamos como dato inicial, pues era realmente el tiempo de vuelo, es decir, todo este tiempo de 8 segundos es el tiempo que tarda esta persona volando, que desde que es disparada hasta que cae a la red de protección, y con eso pudimos obtener el tiempo de subida, dividiendo estos 8 segundos entre 2, y obtuvimos 4 segundos, que fue el tiempo que tardó en subir, y después de ahí mismo desprendimos el cálculo del tiempo de bajada, sabiendo que tanto el tiempo de bajada como el tiempo de subida son iguales, y entonces encontramos el tiempo de bajada. Después procedimos, tratábamos de encontrar la velocidad inicial. Hicimos un primer intento con una ecuación que teníamos en donde necesitábamos altura y necesitábamos tiempo para poder determinar esta velocidad inicial, y bueno, desistimos en ese momento de resolver por esta forma, de encontrar la velocidad inicial por esta forma, debido a que no teníamos la altura todavía a la que alcanzaba este hombre bala disparado por el cañón, y entonces procedimos a experimentar con otra fórmula en donde pudimos obtener la velocidad inicial despejándola de hecho de la primera ecuación, y haciendo la consideración de que la velocidad final que nos interesaba en ese momento era precisamente la que alcanza cuando está en la parte más alta de su recorrido este hombre bala. Y entonces de esa manera pudimos determinar que la velocidad inicial con que es lanzado por el cañón es de 39.2 metros por segundo, y con eso ya tuvimos la oportunidad de calcular el desplazamiento, es decir, la altura que alcanza cuando es disparado, por la ecuación que habíamos planteado originalmente, y encontramos que se requería, más bien que iba a alcanzar una altura de 78.4 metros. Y bueno, definimos el resto de los valores
prácticamente con el inicio encontramos todos y bueno, de esa manera vimos cómo podíamos encontrar todos los valores en los extremos de este movimiento, es decir, cuando inicia, cuando llega al punto más alto, cuando regresa este cuerpo o objeto que está desplazándose hasta el mismo nivel. Esos son estas ecuaciones que ya revisamos y las ecuaciones originales que habíamos visto sirven tanto para la caída libre como para el tiro vertical. Nos permiten determinar todos estos valores. Pero habíamos dicho que es posible que en algún punto intermedio se nos requiera determinar alguna de estas cantidades. Por ejemplo, a qué altura se encuentra en determinado tiempo, qué velocidad tiene en ese instante, o cuánto tiempo tiene que pasar para que se encuentre a cierta altura o alcanzar cierta velocidad. Entonces, todas esas son variantes que pueden sucederse en este tipo de problemas. Entonces, por eso el día de hoy vamos a retomar este mismo problema, pero vamos a hacer una suposición diferente. Bueno, vamos a plantear un caso diferente en cuanto a los puntos en que queremos determinar, por ejemplo, la velocidad final y la altura que alcanza. En este caso vamos a poner que queremos que en este punto que está aquí ya marcado, voy a poner otro color, en este punto que ya está cruzado aquí es donde precisamente vamos a obtener para este caso a qué altura se encuentra este hombre bala, a qué altura se encuentra con respecto al piso, es decir, vamos a determinar esta altura que estoy marcando con azul. Eso es lo que vamos a determinar el día de hoy. Y vamos a determinar también a qué velocidad se encuentra en este momento. Eso es lo que esa va a ser nuestra incógnita. ¿Cuánto es su velocidad en este momento cuando está a esta altura? Y nuestro dato en este caso para poder determinar eso, vamos a ver que eso va a corresponder con un tiempo de 5 segundos. Entonces yo necesito determinar para este tiempo de 5 segundos a qué altura se encuentra en ese momento cuando han pasado 5 segundos desde que fue disparado por el cañón y qué velocidad está desarrollando cuando pasaron esos 5 segundos. Desde luego, este valor que encontramos en el caso anterior es el que nos va a servir de base, como este va a ser lo que va a ser nuestra velocidad inicial de este movimiento. La pregunta, muchachos, es ahora cómo puedo resolver esto. ¿Alguna duda, sugerencia? ¿Algún comentario, alguna sugerencia? ¿Cómo podemos empezar a resolver? ¿Qué podemos calcular primero? Muchachos, ayúdenme con sus sugerencias. Podríamos sacar una velocidad que, bueno, es que no sé cómo decirlo, pero una velocidad que sea más o menos constante o no sé, y dividirla la altura entre la velocidad, entre el tiempo que... Bien, sí, la idea es buena, Ricardo. Bueno, nada más que debemos recordar que este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí no hay una velocidad constante, la velocidad está variando, entonces es difícil determinar hacer una relación simple entre la distancia o la altura que se recorre y la velocidad, por ejemplo. Entonces eso solamente puede hacerse cuando hay un movimiento rectilíneo uniforme. Y además, en este momento tampoco conocemos la altura. Bueno, sí conocemos la altura, la calculamos en el otro caso, ¿verdad? Tal vez tendríamos la altura total. Pero ese es el impedimento, porque no conocemos no tenemos una velocidad constante, sino que tenemos una velocidad variable. Entonces ahí es donde complicarías una relación como la que tú planteas. La altura del
anterior, bueno, de este problema, profe, era 70 punto y tantos, no me acuerdo bien. No lo alcancé a ver. 78.4 me parece. Pero sí, adelante. Bueno, es que mi idea, o como yo lo estaba pensando, es que ya 5 segundos ya está como, digamos, en el lado negativo, o sea, ya va a empezar a bajar. Pero, por ejemplo, sería lo mismo que 4 segundos. Está a la misma altura. Al igual que, no, bueno, no sé, al igual que yo pienso que sería lo mismo, por ejemplo, 3 segundos y 6 segundos. Más o Nada menos, más que un resultado sería positivo y el otro negativo. más o menos sería así. Realmente, efectivamente, como es pues, tu razonamiento es adecuado. Efectivamente, este punto, cuando han pasado 5 segundos, y recordamos hasta aquí arriba, han pasado 4 segundos. Cuando llega hasta arriba, es que han pasado 4 segundos. O sea, aquí arriba hay 4 segundos. Entonces, un segundo después, que es este punto donde hay 5 segundos, bueno, estos 5 segundos corresponden a este punto. Entonces, efectivamente, un segundo después ya está cayendo, ya está en dirección hacia abajo, recorriendo. Y efectivamente este punto podría corresponder con otro punto aquí y podríamos igualar las velocidades. Y este punto pues tendría que ser un segundo antes de que llegue a esta parte más alta. Entonces sería como para un segundo, para 3 segundos, ¿no? Porque 3 segundos más 1 sería 4, más 1 sería 5 y entonces estarían a la misma altura y tendrían la misma velocidad. Pero ahora entonces tendríamos el punto que necesitaríamos determinar esa altura y esta velocidad cuando han pasado, por ejemplo, 3 segundos. Y ahí podríamos entonces sí decir que esta velocidad cuando han pasado 5 sería igual a la de 3 y que la distancia o la altura que recorre, en la que se encuentra, pues es la misma. Bien. ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿Alguien más que quiera participar, compartirnos algo? Está bien, la idea está bien, es correcto, es buen razonamiento. Ahora, ¿cómo le metemos números a las fórmulas para encontrar eso? ¿Hay idea, muchachos? ¿No hay idea? También se vale. No hay idea, profesor. Bien, gracias, José Pedro. Bien, entonces, eso solamente era un poquito de prestarnos a la reflexión, de hacer reflexionar un poquito, porque lo que yo quiero decirles es que efectivamente cuando vamos necesitamos determinar estos parámetros en cualquier otro punto diferente a los extremos de este movimiento, que es el inicio, o la parte más alta, o el final del movimiento, cuando queremos determinar eso para otro instante diferente, entonces la clave para resolver todo esto es precisamente que en este instante vamos a considerar que existe una velocidad final. Que si bien no es esta velocidad final del movimiento, ni es esta velocidad final de cuando llega a la parte más alta, vamos a considerar este punto, que en este punto hay precisamente una velocidad final. Y cuando hacemos eso, lo único que tenemos que hacer para determinar los demás parámetros es simplemente utilizar las fórmulas, las primeras 4 fórmulas que ya tenemos, que también nos sirvieron para resolver problemas de caída libre. Con esas será suficiente, empleando esas fórmulas será suficiente para determinar estos parámetros de altura y de velocidad. Por ejemplo, entonces aquí tendría que estar determinando una velocidad final. Desde luego, para este tiempo que estamos considerando. La pregunta ahora es, ¿cómo calculo una velocidad final? De las fórmulas que tengo, ¿cuál me sirve para calcular una velocidad final? ¿Cuál pudiera ser, muchachos? Vamos a revisar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Cuál puedo usar? Creo que fue la primera, profesor.
primera. A ver si nos recordamos cómo dice la primera fórmula. Dice que la velocidad final es igual a... ¿Qué? ¿Recuerdan? A velocidad inicial más gravedad por tiempo, ¿no? Muy bien, Si no me velocidad equivoco. inicial más gravedad por tiempo. Perfecto, así es. Entonces, velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces, si hacemos esa consideración que en este punto hay una velocidad final, entonces vamos a calcular la velocidad final en este punto y precisamente esta fórmula nos permite calcularlo directamente. Desde luego conocemos la velocidad inicial y conocemos el tiempo, entonces tenemos todos los elementos para calcularla. Entonces la velocidad final en este punto, cuando han transcurrido 5 segundos, directamente la podemos calcular aquí si sustituimos estos valores. La velocidad inicial de 39.2 metros, con la que es disparada del taller, 39.2 metros por segundo, y a eso le sumo el producto de la gravedad por el tiempo. Aquí sí es muy importante recordar que en este movimiento de tiro vertical, siempre, siempre, siempre la gravedad la vamos a manejar con su signo negativo, menos 9.8 metros por segundo cuadrado y multiplicado por el tiempo. Y a pesar de que aquí conocemos ya que el tiempo que tarda en subir son 4 segundos, son otros 4 segundos y el tiempo total del movimiento es de 8, el que nos va a interesar realmente para este instante es este tiempo que nos da, porque nos interesa la velocidad exactamente en este punto. Entonces, tengo que multiplicar precisamente por este tiempo de 5 segundos. Entonces, vamos a ver que para ese momento, pues tendremos que hacer esta operación, multiplicar, sumar estos 39.2 metros por segundo, que es la velocidad con que inicialmente fue lanzado, y luego aquí tengo un par de signos contrarios, entonces más por menos, menos. El producto de 9.8 por 5, muchachos, si no mal me acuerdo, son 49. Y estos segundos, con este cuadrado me van a quedar solamente metros por segundo. Entonces voy a restar 39.2 menos 49 metros por segundo. Entonces la velocidad final es igual a... ¿Cuánto es, muchachos? Con sus calculadoras, ayúdenme. ¿No trae calculadora? Menos 9.8. Gracias. Menos 9.8. Menos, ¿no? Porque este 49 es más grande y es el negativo. Es más grande que este. Entonces me da como resultado menos 9.8. Ok, ¿cómo podría interpretar este resultado de menos 9.8 metros por segundo? ¿Qué me dice? ¿A esa velocidad es a la que está cayendo en 5 segundos? Así es, a esa velocidad está y precisamente cayendo, precisamente porque, por eso el signo negativo, ¿no? Eso me dice que está en la parte en que el movimiento va hacia abajo. Si hubiera encontrado una velocidad positiva, a lo mejor todavía estaría subiendo. Cual sucedería, por ejemplo, si yo lo hiciera, por ejemplo, para 3 segundos, o para 2 segundos, o para 3.5 segundos, voy a encontrar velocidades positivas, pero después de 4 segundos, voy a empezar a encontrar velocidades negativas hasta que a los 8 segundos voy a encontrar la misma velocidad con que fue lanzado, pero con sentido negativo. Y bueno, este signo negativo, perdón, es el que me dice precisamente que está cayendo en ese momento. Muy bien. Gracias. Entonces, lo único que me resta es determinar qué altura recorrió esta altura a la que se encuentra cuando ha pasado 5 segundos. La pregunta es, ¿cuál fórmula me sugieren que utilicemos para calcular esa altura? ¿Cómo la podemos calcular? ¿Altura es igual a qué?
Creo que era la tercera, profesor, no, es que no me acuerdo, era... De hecho, sí, de hecho tenemos 3 diferentes para calcular altura, la segunda, la tercera, no, 3 y 4 ya despejadas para calcular altura. Por ejemplo, la cuarta tiene que ver con la velocidad media. Vamos a ver con la cuarta, si me acuerdo, es la velocidad media. Y la velocidad media quiere decir el promedio de las velocidades, es decir, la suma de la velocidad inicial más la velocidad final, o la final más la inicial es lo mismo, dividido entre 2, esa sería la velocidad promedio, y multiplicado por tiempo, y con eso puedo determinar la altura. En este caso, ¿conozco la velocidad inicial? Sí. Conozco la velocidad final, la acabamos de calcular aquí, y entonces podríamos calcular sin ningún problema, porque sabemos que el tiempo para el que queremos esta altura son precisamente estos 5 segundos, entonces la podemos utilizar sin ningún problema. Pudiéramos usar cualquiera de las otras también, y el resultado nos daría lo mismo, pero vamos a ejemplificar con esto. Entonces, si yo sustituyo los valores de esta velocidad inicial de 39.2 metros por segundo, y a eso le sumo la velocidad final, que es de menos 9.8 metros por segundo, entonces voy a obtener la velocidad promedio, y si la divido entre 2 tengo la velocidad, pero si la divido entre 2 tengo la velocidad promedio, si la divido, multiplico por el tiempo, que son estos 5 segundos, obtengo la altura. Vamos a hacer la operación, que me dice que son 39 puntos, más por menos, muchachos. Aquí hay un par de signos que me indican que tengo que restar. Más por menos, menos 39.2 menos 9.8, ¿cuánto me da? 28.4, ¿no? 28.4 metros por segundo por estos 5 segundos, y dividido entre 2. Si hago esta operación, 28.4 por 5, ¿cuánto me da, muchachos? Ayúdenme con sus calculadoras. 71. ¿Cuánto, perdón? 71. 71. Profesor, una No, duda. no creo. ¿No es A ver, 29.4? su cálculo. Bueno, en total son 71 tal vez. Pero yo Profe. ahorita primero 78.4 por 28.4 por 5, por favor. 142. Profesor. 142. Ok, sí, ya me dio el resultado completo, pero para hacerlo, para Profesor, ver, no sé, sí. ¿no es 29.4? No, a ver, 39.2 menos 9.8. No, es 20. Eso sí, ¿verdad? 29.4. Sí, profesor, 29. A ver, cuídenme las operaciones, porque yo de pronto me fallan. 29.4, muy bien, gracias. Entonces, sí, 29.4 por 5. 147. 147, muy bien, gracias. 147, y estos segundos, con estos segundos se eliminan, y me quedan 147 metros entre 2. Y ahora sí, ese es el resultado, que son 73.5. 73.5. Ok. 73.5 metros. Y entonces me dice este resultado, que cuando han pasado 5 segundos, este hombre bala va a estar a una altura de 73.5 metros con respecto al piso, o en este caso al nivel de la red de protección, que lo va a detener finalmente en su caída. Y entonces, desde luego, cuando vaya subiendo va a haber un punto en que va a estar a la misma altura, pero para ese punto el tiempo va a ser diferente, y desde luego la velocidad también va a ser, a lo mejor la velocidad va a ser igual a esta, pero positiva, porque va a estar subiendo todavía, pero nos interesaba determinar exactamente en este punto cuánto en este tiempo
cuánto valía esta altura y esta velocidad, 73.5 metros. Entonces ahí está. Ya calculamos esta velocidad para este punto y esta altura en este tiempo de 5 segundos. Y bueno, lo demás son variantes que pueden darnos, muchachos. Por ejemplo, nos podían dar una cierta velocidad en algún punto y que nos pidan calcular a qué altura se encuentra, qué tiempo tarda en llegar a esa velocidad, o nos podían dar otros tiempos diferentes. Y entonces habría que determinar, podrían determinar una cierta altura y determinar en qué tiempo alcanza esa altura y qué velocidad tiene en ese instante. O sea, solamente son variantes de este mismo caso. Lo que quiero que quedemos claros es que cuando tengo que calcular uno de estos valores o los valores correspondientes a este movimiento, pero en un instante diferente a los extremos, lo único que tengo que hacer es utilizar las fórmulas que ya conozco y que me sirven tanto para el tiro vertical como para la caída libre, solamente teniendo cuidado de no olvidar que la gravedad siempre la debo de usar con un signo negativo, y por otra parte, no olvidar que si hay un signo negativo, por ejemplo, en una velocidad, lo debo de respetar y de esa manera puedo llegar a mis resultados sin ningún problema. Si utilizamos cualquiera de las otras dos ecuaciones que me permiten calcular la altura, vamos a llegar al mismo resultado. Eso ya se los dejo de ejercicio, ustedes lo pueden experimentar y van a ver que van a llegar al mismo resultado. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el tema de caída libre y vamos a empezar con el siguiente tema. Bueno, si no tienen preguntas, dudas, comentarios que quieran hacer al respecto, muchachos, adelante, los escucho si es que hay alguna observación que quieran realizar. No, profe. Gracias. No. Profe, ¿va a subir esta clase a YouTube? Sí, en cuanto tenga oportunidad, la verdad es que estoy muy ocupado en la semana. La semana pasada, el fin de semana, también estuve todo el día ocupado con problemas en el otro trabajo. Entonces, yo espero que este fin de semana sí tenga oportunidad. No te aseguro nada. Lo más probable es que pueda subirlas hasta el viernes en la noche. Entonces, tal vez Sí, para el profe, sábado ya la gracias. tengan disponible. Tanto las de la semana pasada que no he podido subir como esta. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. ¿Qué día va a ser o el examen que falta? El examen que falta ya dijimos que es el día 22, el viernes 22. Viernes 22, ok. Gracias. Este No me mismo, acordaba. este viernes de noche sería la segunda parte de este tercer parcial que tenemos todavía las clases. Ok, ¿ese sería de teoría o de qué sería, profe? Los dos, sería uno de teoría uno de problemas Ah, cierto. y el de teoría para completar. Ok, gracias. Y nos hace falta por ahí una calificación de laboratorio que vamos a hacer un ejercicio para prepararnos para el examen. Lo vamos a tomar como esa de laboratorio para que se preparen también con eso. ¿Vale? Bien, muchachos, entonces vamos a... Perdón, ya se me terminó la presentación aquí. Voy a dejar de compartir esta y voy a compartir la otra presentación en la cual está el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llama movimiento de tiro parabólico, simplemente tiro parabólico. Bien, tiro parabólico.
¿Alguien ha oído escuchar de este término, muchachos? Tiro parabólico. Es cuando avientas algo, por ejemplo, una piedra y da como medio círculo. Ajá. O sea, describe una trayectoria, así como está aquí malabarista sobre porción de círculo, digamos. Esto sería una forma que podemos identificar, que ustedes conocen, que se llama parábola. Y precisamente cuando hay trayectorias como esta, entonces se llama que el movimiento que se efectúa es un tiro parabólico. Y bueno, básicamente cualquier objeto que nosotros lanzamos, que nosotros proyectamos, que siempre que no las lancemos verticalmente hacia arriba, completamente verticalmente hacia arriba, completamente verticalmente hacia abajo, siempre que lo lanzamos con cualquier inclinación con respecto al horizontal, entonces vamos a tener un movimiento de tiro parabólico. De hecho, cualquier objeto que nosotros lancemos, que nosotros proyectemos, se va a llamar, bueno, va a realizar un movimiento de tiro parabólico. Muchachos, ¿ustedes han jugado Angry Birds, alguien? Sí, profe. Sí. ¿De qué se trata Angry Birds? ¿Qué hacen ahí? Tiro parabólico. Sí, pero ¿de qué se trata ahí? ¿Qué avientan? ¿Con qué Ah, matar a los puerquitos con pájaros. pájaros? ¿Y los lanzan los pájaros con qué? Una resortera. Con una resortera. Entonces, si ustedes se fijan y lo analizan un poquito, lo que hacen con esa resortera es darle, cuando les tiran más o menos, pues le dan un mayor o menor impulso. Más, lo pueden variar el ángulo con el que lo van a soltar, como lo mueven un poco más arriba, un poco más abajo. Entonces varían el ángulo con el que lo impulsan estos pájaros. Llevar los objetos, mostrar los impulsos controlados. Entonces ese es un buen ejemplo de que se hace este movimiento de tiro parabólico. Estos pajaritos que vuelan a derribar las casas de los cerditos, entonces esos pajaritos realizan un movimiento que se denomina tiro parabólico. Generan una trayectoria en forma de una parábola y por eso se denomina este movimiento como un tiro parabólico. Bien, entonces ese es el movimiento que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a pasar a la lámina que da la definición de ese movimiento parabólico. Me dice que es un movimiento que tiene una velocidad inicial de cuerpo o partícula, ¿sí? Y la característica de esta velocidad inicial es que forma un ángulo con la horizontal. Esa es la característica de esta velocidad inicial. De ahí se genera un tiro parabólico, es decir, un movimiento que forma una trayectoria con forma de parábola. Y este movimiento es una combinación de un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, en la dirección horizontal, dice. En la dirección horizontal, si nosotros viéramos por debajo cómo se va moviendo un proyectil que está haciendo un tiro parabólico, a pesar de que está haciendo esta trayectoria, si lo viéramos desde la parte de abajo, veríamos como que se estuviera moviendo en velocidad constante. Por eso se dice que es un movimiento rectilíneo uniforme en dirección horizontal. Pero por la dirección vertical realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, su velocidad va cambiando. En principio va disminuyendo hasta que se hace cero y llega al punto más alto y después empieza a caer y empieza a aumentar su velocidad pero en sentido negativo hasta que cuando llega al mismo nivel su velocidad es igual que cuando fue disparado en el sentido del eje Y. Entonces, en este sentido, en el sentido del eje Y, se comporta como un movimiento rectilíneo uniformemente variado, específicamente como un tiro vertical. Entonces, aquí tengo la misma lámina ampliada un poquito
para ver este detalle de las velocidades, y vemos que esta velocidad inicial, con que es lanzado, que te forma un ángulo con respecto al horizontal, pues como es un vector, desde luego tiene componentes en el eje X y en el eje Y. Estas componentes pues me representan la velocidad que tiene este cuerpo, tanto en el eje X, es decir, en la dirección horizontal, como en el eje Y, es decir, en la dirección vertical. Entonces, si nosotros podemos observar y pudiéramos calcular las componentes de esta velocidad durante todo el recorrido, veríamos que este sería su comportamiento. Esta velocidad inicial en X, esta componente de la velocidad inicial en la dirección vertical, va a ser la misma velocidad que vamos a encontrar en este punto, y va a ser la misma que vamos a encontrar en este punto, y va a ser la misma que encontramos en este punto, y en este punto. Entonces, de ahí podemos asegurar que este movimiento tiene una velocidad en dirección horizontal constante. Y por otra parte, si observamos esta componente de la velocidad en Y, como este cuerpo está sujeto a la gravedad, pues entonces esta velocidad se va a ir disminuyendo a medida que va subiendo hasta que llega al punto más alto, y en este punto desaparece esta velocidad, se vuelve cero, y luego empieza a aumentar, pero en sentido negativo, igual que en el tiro vertical. Muchachos, se va a acabar la sesión. Una vez que se termine, nos reconectamos en 2 minutos y continuamos con esta sesión. Los espero, por favor. Gracias. Sí, maestro. Nos vemos en 2 minutos.